Funcionalismo. El funcionalismo es una teoría de la sociología bajo la premisa de que todos los aspectos de una sociedad, instituciones, roles, normas, etc., cumplen con un propósito y son indispensables para la supervivencia de ésta. La teoría fue planteada por el francés Émile Durkheim en 1895 como parte de su publicación Las reglas del método sociológico, que intentaba explicar las necesidades de las diferentes estructuras sociales y sus funciones. Durkheim es considerado uno de los padres de la sociología, junto con Karl Marx y Max Weber, tras crear el Departamento de Sociología en la Universidad de Burdeos en 1895, momento en que publicó su libro. Características del funcionalismo. El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, que trabajan en conjunto para promover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. Se distinguen tres elementos o subsistemas en toda estructura social. El cultural corresponde al conjunto de normas, valores, lenguaje y símbolos compartidos. El social corresponde a la manera en que se relacionan las personas y a la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. El de personalidad corresponde a las motivaciones y características de la población en función a sus aspiraciones, metas y logros. Propone una serie de teorías basadas en diferentes disciplinas del saber, dotadas de enfoques particulares, la teoría hipodérmica, la teoría de los efectos limitados, entre otras. Surge como respuesta al evolucionismo y al particularismo histórico. Obras, las reglas del método sociológico. Un ejemplo del funcionalismo viene siendo hipotético en la vida diaria, podría ser el estudio de la función de los rituales en una sociedad. El evolucionismo, en el sentido amplio, el término evolucionismo remite a cualquier cambio gradual, ya sea desde el punto de vista de la biología o de la sociología. La evolución social de la humanidad, según Morgan, había sido única y lineal, pasando por tres grandes etapas o periodos étnicos: el salvajismo, el barbarie y la civilización. Morgan dividió las dos primeras etapas del desarrollo en tres, quedando configurado su esquema evolutivo de la humanidad en 7 periodos. Cada una de estas etapas de la historia de la humanidad se habían caracterizado por un gran progreso distintivo, apreciable en 4 dimensiones: el desarrollo social y cultural, la tecnología, el gobierno, la familia y la noción de propiedad. La segunda parte de la sociedad primitiva está dedicada a exponer el desarrollo de la idea de gobierno. Morgan distingue entre dos sistemas de gobierno: la societas, una forma de organización social basada en la gens, la fratiga y la tribu, propia de la sociedad antigua, el salvajismo y el barbarie, y la civitas, una forma de organización política basada en el territorio y la propiedad, característica de la sociedad moderna o civilización. Ejemplo en la actualidad: los fuertes aumentan su riqueza y poder, mientras que los débiles van disminuyendo su riqueza. El marxismo es una teoría sociológica fundada por Karl Marx que se ha dejado una huella indeleble en el pensamiento social y político. Hablaremos un poco de los fundamentos de este y ejemplos de la ampliación en la sociología. Fundamentos del marxismo. Materialismo histórico. El materialismo histórico es el seguimiento del marxismo. Postula que la historia se desarrolla a través de conflictos económicos y que las condiciones materiales desempeñan un papel crucial en la evolución social. Por ejemplo, la Revolución Industrial fue un periodo en el que la lucha de las clases se hizo evidente a medida que los trabajadores buscaban mejores condiciones laborales frente a los dueños de las fábricas. Modo de producción. El modo de producción se refiere a la forma en que la sociedad organizaba la producción y distribución de bienes y servicios. Marx identificó varios tipos como la esclavitud, el feudalismo y el capitalismo. Hoy en día el capitalismo es el sistema dominante, donde los medios de producción son propiedad privada y donde los trabajadores venden su fuerza de trabajo en el mercado laboral. Luchas de clases. Clases sociales. En la teoría marxista, la sociedad se divide en clases dominantes y oprimidas. La burguesía, clases capitalistas, controlan los recursos y producción material que se apropiarían los trabajadores asalariados. Depende de la venta de su fuerza laboral para subirse. Esta división es evidente en el capitalismo actual. Alineación. Marx argumentó que el trabajo en el capitalismo alinea a los trabajadores
ya que sienten desconectados de su labor y carecen de control sobre el proceso productivo. Un ejemplo palpable es el trabajo repetitivo y monótono de los empleados en cadenas de montaje. Teoría del valor del trabajo. Valor de mercancía. Según Marx, el valor de la mercancía se basa en el tiempo y el esfuerzo necesario para producirla, es decir, el trabajo invertido. Por ello, el valor de una silla se calcula teniendo en cuenta el trabajo empleado de una fabricación, incluyendo la materia prima y la mano de obra. Uslavia. Los capitalistas obtienen ganancias al pagar a los trabajadores un salario menor que el valor de su producción, lo que Marx llamó plusvalía. Revolución proletaria. Dictadura del proletariado. El marxismo propone una fase transitoria hacia el comunismo, conocida como la dictadura del proletariado. En la Revolución Rusa de 1917 se estableció un gobierno soviético que buscaba representar los intereses de los trabajadores. Abolición de la propiedad privada. El marxismo aspira a la asociación de los medios de comunicación de producción, eliminando la propiedad privada de los recursos clave. Ejemplo incluye la nacionalización de empresas en países sociales. Podemos decir que el marxismo continúa influyendo en el análisis sociológico y en los debates políticos y económicos actuales. A pesar de las controversias que nos rodean, su legado perdura como un marco teórico importante en la comprensión de la sociedad y la economía. Teoría comprensiva. La teoría comprensiva es una corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar a la sociedad a partir de la interpretación del comportamiento individual y la acción social que realizan las personas que la conforman, para comprender y explicar sus causas y efectos. Su representante más importante es Max Weber, economista y sociólogo alemán. Para Max Weber, la finalidad de la teoría comprensiva es comprender la realidad social en que vivimos. Esto lo podemos hacer de manera objetiva, tal y como lo planteaban Karl Marx y Emily Durkheim, pero la objetividad es solo una herramienta metodológica que agrupa las características generales de los fenómenos que pretendemos analizar y no es suficiente. Entonces, los conceptos no son más que herramientas metodológicas que nos permiten acercarnos al estudio de los hechos sociales. Pero la sociedad está conformada por individuos, que influyen para que sus acciones tengan un significado y carácter particular. Si partimos de esta idea, debemos reconocer que el comportamiento de las personas muestra una tendencia a la subjetividad, ya que él es el reflejo de sus ideas, valores, creencias y emociones en un plano individual. A su vez, la acción individual se convierte en social en la medida en que la actuación de las personas influye, y a su vez es afectada por la acción de otros individuos. Solo por eso se vuelve social. En conclusión, la teoría comprensiva es una teoría que solamente urge en el sentido de las acciones de los sujetos, algo muy enriquecedor para las ciencias sociales. Sin embargo, ha venido degenerándose en otras propuestas que lo menos han hecho es encumbrar el conocimiento. Weber diseñó un instrumento conceptual o herramienta metodológica novedosa para su época, que denominó el tipo ideal, que se forma a partir de ciertas características pero que no corresponde en su totalidad con cada caso particular. El tipo ideal intenta simplificar la realidad para poder ser objeto de interpretación. No existe un solo tipo ideal, sino varios que pueden combinarse entre sí y, por ende, generar diferentes acciones sociales. Básicamente, son 4 los tipos ideales tendentes a interpretar la acción social. Acción de acuerdo a fines. Se miden las metas o fines y los medios para alcanzarlos. Acción de acuerdo a valores. Similar a la anterior, pero toma en cuenta los valores e ideales. Acción tradicional. Relacionada con las costumbres y acción afectiva que viene siendo relacionada con las emociones. Un ejemplo de la teoría comprensiva sería en la educación. La teoría comprensiva puede aplicarse en el ámbito educativo. En este sentido, se trata de entender que cada estudiante tiene su propia manera de aprender y que es necesario adaptarse a sus necesidades y preferencias. Al aplicar esta teoría, se fomenta un aprendizaje más significativo y personalizado. La metodología es una corriente filosófica y sociológica que pretende describir el mundo social tal y como se está continuamente construyendo, emergiendo como realidad objetiva, ordenada, inteligible y familiar. El estadounidense Harold Hoffman es señalado como el creador de esta. Las características distintivas de este método radican en su interés por centrarse en el estudio de los métodos y estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y significado a sus prácticas sociales cotidianas. Además, a la etnometodología no le basta con
comprobación de las regularidades, sino que desea también y sobre todo explicarlas. Un ejemplo actual pueden encontrarse en los campos de la sociología y psicología, por el análisis de las conversaciones. El interaccionismo simbólico es una teoría sociológica contemporánea. Esta teoría analiza las interacciones y sus significados para comprender el proceso a través de los cuales los individuos nos convertimos en miembros competentes de una sociedad. Sugiere que estas personas nos definamos de acuerdo al sentido que adquiere el individuo en un contexto social específico, cuestión que depende de una gran cantidad de interacciones que entablamos. Podemos hablar de algunas de sus dos principales propuestas que están relacionadas entre sí. Una de ellas es un inicio de interaccionismo simbólico. Las acciones siempre tienen un sentido. La identidad se construye principalmente a través de la interacción simbólica. La identidad individual, esta siempre está en conexión con los significados que circulan en un grupo social dependiendo de la situación. Así, la interacción es una actividad que siempre tiene un sentido social, que es el orden del simbólico. La segunda generación, la vida social es un teatro. La identidad es entendida como los roles que adopta un individuo en un grupo social y se organiza de formas distintas dependiendo de cada situación. Erving Goffman sugiere que los individuos somos básicamente un conjunto de actores, porque literalmente actuamos constantemente en nuestros roles sociales y que se espera de nosotros según esos roles. Actuamos para dejar una imagen social de nosotros mismos que no solo ocurre durante la interacción con los demás, sino que ocurre incluso en los espacios y momentos en los que otras personas no nos están viendo. El autor más representativo de los inicios del interaccionismo simbólico es Smith. Un ejemplo de este es la comunicación verbal. Esto es porque las palabras que usamos tienen un significado compartido y en la función de sus propias experiencias de las personas interpretan esas palabras. Positivismo sociológico postula un principio fundamental. La sociedad está condicionada por el saber y una de sus preocupaciones mayores es la búsqueda del conocimiento positivo, por medio del cual, según esta teoría, es posible la perfección de la sociedad. Algunas de sus ideas más conocidas son las siguientes. El teorema de la jerarquía de las ciencias. Comte pensaba que las ciencias son teóricas, prácticas. En caso de ser las primeras, existía una jerarquía cuyo punto más alto lo ocupaba la sociología. La ley de las tres etapas. Comte establece que el proceso del conocimiento pasa por tres periodos de desarrollo: el teológico, el metafísico y el positivo. Las correlaciones sociales. Existen entre estas etapas intelectuales básicas y las etapas del desenvolvimiento de la vida material del hombre, sentidos predominantes y tipos de unidades y de orden. Otra de sus excentricidades era su creencia de la higiene cerebral, por lo que se abstenía totalmente de leer otras obras de otros autores, de tal suerte que él se aisló completamente el movimiento intelectual, científico y artístico que había en su época. Un ejemplo actual del positivismo sería en la medicina y en la enfermería también. El positivismo se presenta en el cuidado del paciente, ya que no se puede hacer un diagnóstico solo por los síntomas o por la apariencia física. Se debe hacer un contacto directo con el enfermo para tratar exitosamente esta condición. Algunas de sus obras escritas es el curso de la filosofía positiva y el sistema de filosofía positiva.